Ok. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer tresón y comenzamos. Om. 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 Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado Bhagavad Gita, en este caso el Gita Vajini, escrito por Satya Sai Baba. Hoy vamos a comenzar el capítulo 25. Nos queda un poquito círculo de estudios para terminar este libro. Vamos a leer la mitad de este capítulo 25, que serían una página y media, 3 páginas, una hoja y media de este librito así de hojitas chicas. Y después, Dios dirá cómo seguiremos cuando terminemos este libro, pero hace rato que yo sentía, pues Marco Erice siempre estaba haciendo hincapié y nombrando esos 34 discursos seleccionados de Sai Baba, hablando sobre el Bhagavad Gita y todos estos conocimientos profundos, así que qué mejor que continuar con discursos de Satya Sai, ¿eh? Y bueno, Marco, después yo le pregunté si él daría el ok y con gusto me dijiste que sí, Marco, así que... Cuando llegue el momento los compartirás, lo tendremos todo en PDF y de ahí vos nos dirás, Marco, a ver por cuál arrancamos y cómo empezamos, ¿eh? Pero qué mejor que seguir en Círculo de Estudio con discursos de Satya Sai, ¿eh? Así que esa es la propuesta. Después, bueno, bienvenido a lo que vayan cada uno sugiriendo, pero me parece que es extraordinario para seguir con esta línea de conocimiento que, bueno, primero leímos el Bhagavad Gita comentado, que Baba le había encargado ya a Hawley que lo edite para occidentales. Después estuvimos con el Yoga Vasista, después con el Gita Vajini, más allá de todos los valores que hemos en pandemia hecho círculo de estudios, pero así que retomaremos cuando terminemos, Dios mediante, este libro con los discursos específicos de Satya Sai, donde hace referencia al Bhagavad Gita. Dicho esto, bienvenidos los que estamos, bienvenidos los que se vayan sumando y vamos a dar comienzo a la lectura y después cada uno pedirá la palabra o yo le doy la palabra, como se sientan cómodos para expresar lo que sienten. Capítulo 25 del Gita Vajini, página 189. Y dice así: Krishna, tú dices que quienes reconocen al mundo como mero mundo no pueden decir que conocen los Vedas. Tienen que reconocerlo como Dios, como el alma suprema, Paramatma. El mundo es un efecto, así que no puede ser diferente de la causa. ¿Cómo es esto posible? El mundo visto por nosotros está sujeto a crecimiento y declinación. Dios es, al contrario, eterno, verdadero, inafectado por el cambio. No puede haber afinidad entre el agua y el fuego, ¿no es así? ¿Cómo podrían estos dos elementos ser uno solo? Por favor, dime, me sentiré feliz con escucharte, dijo Arjuna. Pues bien, Arjuna, en el mundo cognoscible, cada cosa individual exhibe su característica, su guna. El guna depende del dueño, del poseedor. Hay una base para las características poseídas por cada objeto y por cada ser en el mundo. Esta base es el Atma. Fija tu atención en la base inmutable, no en las fluctuantes manifestaciones, sino estarás como empantanado. Lo mismo que la semilla es la base para el tronco, las ramas, las ramitas, los vástagos, las hojas y las flores de un árbol, la naturaleza o mundo, Prakriti, es el árbol que surge de la semilla que es el Atma. El mundo es la permutación y combinación de los 5 elementos que están latentes en la base, el Atma. Considera el Atma, que es la base, como esencial, pues es con su manifestación que el mundo se expresa. Quien haya captado esta verdad mediante una disciplina constante merecerá el nombre de aquel que domina los Vedas.
pero sin una indagación profunda, sin discriminar entre lo real y lo irreal. Si uno erróneamente toma lo que ve como si fuera lo único duradero y así lo arguye, estará siguiendo un camino errado por completo. ¿Cómo puede alcanzar la meta? ¿Cómo puede lograr el conocimiento de la realidad? El anhelo por conocer esta realidad viene de los atributos dirigidos hacia Dios. Los que se inclinan hacia lo demoníaco conforman la tendencia opuesta, que mueve al hombre a suponer que ha obtenido el conocimiento cuando no es así. Error que lo mantiene alejado de todo intento de saber y lo induce a establecer lo falso como verdadero. En cuanto al Señor, terminó de decir esto. Arjuna levantó la cabeza con asombro y dijo: Gopala, estuviste diciendo hasta ahora que el Atma es la base para todas las características y para todos los seres. Es decir, estabas diciendo que tú eras esa base. Mientras tanto, empezaste a hablar de dos distintas naturalezas, la divina y la demoníaca. Estoy confundido. Me siento indeciso para decidir cuál aceptar y cuál rechazar. Arjuna, tu pregunta es más extraña aún. Dices que yo nunca digo una palabra que no tenga significado ni hago obra alguna sin propósito. Sin embargo, te preocupas por el problema de saber cuál de mis declaraciones has de aceptar y cuál rechazar. Esto demuestra insensata ansiedad y vacilación. Mi querido cuñado, los devas y los asuras no son dos grupos distintos y separados. Se los divide así con base en la distinción de sus características. Pues bien, las características de los gunas son artificiales, no son dos grupos distintos y separados. Se les divide así con base en la distinción de sus características. Pues bien, las características de los gunas son artificiales, no son de la misma esencia de la conciencia de la cual yo te habla, ya te he hablado. El alfarero hace ollas, vasijas y platos. Estos no son esencialmente partes del barro con el cual se han modelado. La olla, la vasija y el plato son formas artificiales del barro. Los nombres también son artificiales. Estos nombres y formas son los gunas o características. La sustancia o base es el barro. Las figuras, nombres, formas, manifestaciones y expresiones son las ollas, vasijas y platos. El barro es natural. Las ollas, vasijas y platos son artificiales. Considera que el barro, la base, es mi propia forma, la realidad. Los nombres y formas, las expresiones, las ollas, etcétera, no están en mí, pero yo sí en ellos. Yo no tengo gunas, pero sí estoy en los gunas. Fíjate en esto. Por tanto, no trates de mantener separado el barro de las vasijas como dos entidades distintas. Eso no es correcto y tampoco es posible. Krishna, ¿cuál es la relación entre tu realidad, tu verdad y tu propia forma, la naturaleza, el mundo objetivo? Ya te he dicho que los cinco elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter, son mis atributos. ¿Qué otra cosa es este mundo objetivo sino la combinación de esos cinco elementos? ¿De qué otra manera puedes llamarlo? Krishna, sin los cinco elementos nada puede existir en este mundo, ¿no es así? Entonces, ¿cómo puedo negarlos? La existencia está ligada a ellos. Puesto que aceptas los cinco elementos, tienes que aceptar también la quíntuple proliferación de cada elemento, que hace un total de 25 principios, tattvas. Solamente cuatro elementos, la tierra, el agua, el fuego y el aire, son evidentes y perceptibles, pero el éter es la base para todos ellos. Así también la mente, manas, el intelecto, buddhi, la conciencia, chitta, o el ego, yo, ahankara, son conocidos por la experiencia, pero la conciencia interna, antakarana, que es su base, solo puede ser inferida. Todas las cosas de que somos conscientes no son sino manifestaciones de algo de lo cual
no estamos conscientes. Derivan su fuerza y apoyo de lo invisible. Esta base no percibida y de la que tú no te das cuenta, soy yo mismo, el Atma. Todo está basado en mí. Aquello que está sobre la base está sujeto a cambio, a crecimiento, deterioro y modificación, pero la base, por el contrario, deberá considerarse inmutable. Por ejemplo, consideremos la luna y su reflejo en el agua. La imagen de la luna en el agua no es fija, se mueve y tiembla. Es el agua lo que se mueve y tiembla, no la luna que está en lo alto. La gente ignorante, que es como los niños, infiere que la luna misma se está moviendo. La transferencia de las características de lo efímero a lo permanente es la cualidad demoníaca fundamental. El reconocimiento de la eternidad y de la verdad es la base, Adara. Aún en lo impermanente, Adeya, es la verdadera cualidad divina, la naturaleza dirigida hacia Dios. Zaira, acá cortamos. Esta es la mitad de este capítulo 25 del Gita Bajini. Marcos, si sos tan amable de poder empezar para expresarte en lo que sentís, lo que más te resonó, después cada uno a su tiempo y modo, si quieren pedir la palabra, quieren expresarse, siéntanse libre. Adelante, Marquito querido. Bueno, Jay Sairam. Una de las primeras cosas a hablar es, como decimos siempre, todo es referencial, para lo cual es necesario reconocer la referencia y el marco de referencia de donde proviene inclusive este discurso. Las palabras Purusha y Prakriti son del Samkhya. El Samkhya y también a veces lo usa el yoga actualmente en la modernidad, pero son la forma de hablar de Satya y Mitya dentro de lo que es el Vedanta. Entonces, ambas cosas hablan de lo mismo, solo que el discurso cambia. ¿Ok? Entonces, sobre esta base, nosotros tenemos, aquí habla de Purusha y Prakriti. Entonces, ¿cómo se ve Satya y Mitya? Digamos, Mitya es la parte aparente cuando nosotros hacemos la comparación entre Brahman y Maya. Brahman es lo absoluto y Maya es lo aparente, Satya y Mitya. Entonces, es interesante ver cómo es el proceso degradativo, disculpen, cómo es el proceso degradativo desde lo súper sutil a lo, digamos así, a lo bien manifestado. Disculpen. ¿Cómo se manifiesta esta degradación? Esta degradación es a través de lo que en sánscrito conocemos como los tanmatras, o sea, los elementos sutiles. Y es interesante porque la primera expresión de Brahman en lo que da origen a la parte densa es el Aum. Y el Aum es un sonido y el sonido crea el éter. Se dice que, digamos, surgen los tanmatras que vienen a ser llamémosla así, los órganos sutiles, ya el sonido, luego viene el tacto, está después el gusto, ¿ya? Y bueno, y después el tacto, el gusto, el sonido El olfato. y el olfato, eso. ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos es sutil. Swami habla allí de las combinaciones.
y dice que son artificiales. Claro, desde el punto de vista del Samkhya, esto pertenece a alguna tamas, o sea, lo denso, lo que se manifiesta. ¿Ok? Entonces, Swami está dando allí una descripción del proceso y describe cuál es la relación que existe y dice que, que es lo mismo por un lado, pero uno es el real y el otro es el aparente. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente llama esto, ¿qué es? Y dicen, esto es una botella de plástico, ¿ya? El discurso, desde la ontología del lenguaje, hace la ciencia. Y así como hablamos, indica cómo pensamos. Entonces, si yo digo esto, pasame la botella de plástico, desde el punto de vista del Advaita o del Vedanta, es incorrecto. Esto es, por favor, en todo caso, pásame el plástico en forma de botella. Porque si bien si llamamos A al plástico y B botella, A es igual a B, correcto. Pero B no es igual a A, porque si saco A, no existe B. Entonces, o sea, nosotros nos movemos, y esto es importante en el estudiante, a mi juicio, pero es lo que aprendí en mi época de estudiante. Así como hablamos, así expresamos lo que tenemos en la mente como creencia. Y tenemos muchas creencias limitantes. Para poder distinguir lo real de lo aparente, el discurso, las palabras deben indicar lo que es correcto. No es lo mismo decir tengo un anillo de oro, es que tengo oro en forma de anillo. No es lo mismo. Y acá Marco habla del barro, ¿no? Como natural y Exacto, las formas del barro como artificiales. exacto, allí bien vamos. O sea, decir cualquier cosa. Y aquí vienen tres elementos. Está, digamos, la jarra, el barro, ¿ya? Y el atma. ¿Qué pasa? El barro, y aquí otra vez es importante definir la referencia, sobre qué referencia estamos hablando. Si nosotros ponemos el encuadre exclusivamente entre el barro y la jarra, A es el barro y B es la jarra, ¿ok? Pero si nosotros lo tomamos en función de que todo lo que es perceptible es aparente, para poder referenciarlo necesitamos compararlo frente a lo que es verdadero y no aparente. Satya. Y entonces aquí viene algo interesante, algo realmente interesante que me impactó, porque lo había estudiado y varias veces, pero ahora al leerlo dos veces ya este capítulo, aquí Swami hace una expresión interesante. Dice, la mente, el intelecto, chitta, la conciencia relacionada con la memoria y el ahamkara son las expresiones, las manifestaciones del antakarana, o sea, los órganos internos. Pero no podemos ver los órganos internos, solamente se puede conocer por inferencia. Entonces, es re interesante. Lo mismo en el Gayatri Mantra, ¿no? En el Gayatri Mantra, nosotros expresamos el Gayatri como a la divinidad del sol. Marcos antes pensaba, el sol, pero no, no es el sol. El sol es la expresión de Surya. ¿Se entiende? Es la parte densa de Surya, que es lo sutil, la deidad o divinidad del sol. Entonces, todas estas cosas son interesantes para saber qué es lo aparente y qué es lo real. Lo real es Purusha, lo aparente es Prakriti. Ahora, ¿qué pasa? Lo hemos visto esto con el yoga vasista. ¿Qué pasa cuando los gunas están en equilibrio? Prakriti, o sea, Prakriti está en equilibrio. Al estar en equilibrio no hay manifestación. O sea, no hay manifestación. No hay ahamkara, no hay nada. Entonces, Swami dice, ok, vamos ahora a lo que hablábamos la vez pasada. Todo esto es, ojo, es
la comprensión de Marcos, pero alude al Vedanta, al Advaita. Nosotros hemos hablado de que estamos ahora, por ejemplo, en estado de vigilia, ¿ok? Estamos expresando los gunas, estamos expresando la manifestación, estamos en estado de vigilia, ¿ok? Cuando estamos en estado de vigilia, lo llamamos el sueño y la vigilia, como lo llaman algunos también. Luego viene el segundo, que es el sueño con ensueño, ¿ok? Al tener el sueño con ensueño, es cuando estamos dormidos pero soñando. Todavía la mente está actuando. En la vigilia actúa el cuerpo. En el sueño con ensueño actúa la mente. Pero en el sueño profundo, ¿qué hay? No hay mente, no hay cuerpo, no hay intelecto, no hay nada. O sea, está en equilibrio. Sin embargo, yo sigo existiendo. Cuando se alcanza en forma consciente el equilibrio de todo esto, o sea, como dice Swami, la no identificación con este mundo, estamos en el estado de Turiya. Y no, algunos vedantinos dicen que no es correcto llamarlo el cuarto estado. Vasista lo llama el cuarto estado. ¿Pero por qué? Porque es conocido como Samadhi, como Satori, ya, o sea, es decir, otros nombres según la corriente y el contexto. Pero Turiya es el verdadero estado del ser humano, es la conciencia pura. Lo que pasa es que después entramos en el estado de la manifestación, ¿ok? Entonces, digamos, aquí se me esclareció esto cuando Swami habla de las expresiones, manifestaciones del Antakarana y el Antakarana. Lo mismo, la manifestación de Purusha es Prakriti, con los gunas en movimiento a través de los Tanmatras y los Mahabhutas, que vienen a ser digamos, los órganos sutiles, para llamarlo de alguna manera, porque cada corriente lo llama de una manera, y los densos, o sea, por un lado tenemos el sonido que se mueve en el éter, pero solo se puede escuchar a través del oído, la oreja, ¿ok? De la misma manera, el olfato o el tacto en la piel. Bueno, esta es mi comprensión del texto. Jay Sairam. Qué lindo, muchas gracias Marco, querido. Billy, mandé ahí en chat si podés seguir, si sos tan amable. Después, si estás Andrea o quien sienta manifestarse, levante nomás la mano. Adelante, Billy. Gracias, sí, estaba atento a las explicaciones de Marquitos con respecto a estos aspectos para poder comprender la Prakriti. Lo único que puedo aportar de mi comprensión es que el establecerse uno en lo que soy, en el ser, mantiene la posibilidad de jugar en estos estadios por los que uno circula permanentemente entre lo que es los diferentes gunas y las manifestaciones a veces que uno tiene en la mente y en el cuerpo, en la vida. Entonces creo que el aporte básicamente es que al establecerse uno en el ser, a partir de la práctica espiritual, a partir de la meditación o a partir de o mantenerse con el nombre, permite básicamente que una mayor claridad de cuáles son las manifestaciones que yo debo superar para mantenerme en ellas y también para compartir con los demás. Creo que es importante uno entender que es ese estado de Purusha, ese estado de Turiya, como dice Marcos, algo que está accesible y que no es solamente una teoría, sino que Swami también por su enseñanza y también por su gracia nos permite atender en la vida los diferentes momentos en los que tiene que ver uno, porque uno puede estar iracundo y está en un momento de ira y está, o está en un momento muy tamásico
Y en eso, básicamente, el establecerse en el ser permite que uno pueda tener una vida en la que no esté en conflicto, sino permanentemente a través de la expresión del amor o la expresión de la sabiduría que uno tiene a partir de este Turilla, establecerse con una mayor armonía con el entorno y con las personas con las que está, es decir, con el medio en que se mueve y con uno mismo, porque es a través de ese conocimiento de sí mismo que uno mismo se realiza. Ah, Zaira. qué lindo, gracias, Billy. Andrea, ¿estás disponible? No sé si estás en el trabajo. Sí, sí, buen día. Estoy acá en la oficina, pero Bueno. justo ahora no hay mucho movimiento. Em, Me anoté el párrafo a lo que Marcos hizo referencia: mente, manas, intelecto, buddhi, conciencia, chitam, el ego o el yo, el antakarana. Ah, no, ahankara. Son conocidas por la experiencia. Y la conciencia interna, el antakarana, es la base, solo puede ser inferida. Entonces estaba buscando con el chat GPT, solo puede ser inferida. Y bueno, tira un montón de opciones y de ejemplos. Lo que interpreto es que solo puede ser interpretada, esa conciencia interna, a base de la experiencia, con la mente, el intelecto, la conciencia. Así que estaba deduciendo ese párrafo, me gustó esa parte. Eh, Antakarana, que es la base, solo puede ser interpretada desde los elementos que tenemos para la experiencia, para experimentarlo. Así Y que ando fíjate ahí en la enredada página, con las en la palabras. página, en la página 190 que con respecto a lo que vos decís, dice, pero sin una indagación profunda, sin discriminar entre lo real y lo irreal, si uno erróneamente toma lo que ve como si fuera lo único duradero y así lo arguye, estará siguiendo un camino errado por completo. Claro, O sea, claro. la inferencia que buscas tiene que ver con todo esto, ¿no? También Sí, con... sí, sí. Si me quedo solo con lo que veo de los cinco elementos, con este cuerpo, lo que puedo ver, tocar, estoy errando. No es, no es desde la conciencia interna, desde la antacarana. Bueno, ando ahí enredada en las palabras y escuchándolos a todos. Enredada. Gracias, gracias, Gracias. porque cada uno Y me claro, desenrieda. sí, bueno, gracias. Gisela, ¿estás disponible, Gisela? Hola, Sairán, ¿se escucha? Muy bien. Bueno, antes quería decir que bueno, me alegro mucho, Marcos. eh, Así que bueno, nunca lo pude decir, pero bueno, te agradezco. Bueno, el círculo, todo me encantó lo que dice desde el principio. Cuando dice, tú dices que quienes reconocen el mundo como mero mundo no pueden decir que conocen los Vedas. Tienen que reconocerlo como Dios, como el alma suprema. El mundo es un efecto, así que no puede ser diferente de la causa. Entonces, coincido con lo que dicen los hermanos, que ver al mundo, que el mundo es la manifestación de nuestro ser. Entonces, bueno, esto como decía Will, estar conectados con nuestro ser, pero esto de lograr esa unidad, ¿no? Que tanto es el trabajo que, por lo menos para mí, es importante, que todos somos uno y todos somos el ser, pero todas estas palabras de que, qué sé yo, la naturaleza, las personas, es el uno manifestado. Entonces, bueno, me parece que está bueno que lo tengamos en cuenta para cualquier situación de la vida cotidiana, que todo esto es una manifestación y por ahí esto de que a veces nos ayuda a no engancharnos con la malla, pero bueno, Swami nos lo dice de muchas maneras como para que lo vayamos internalizando y bueno, y obviamente que nuestro compromiso y nuestro discernimiento hace que lo pongamos en práctica. Por eso estamos acá, digamos. Así que bueno, todas las palabras de los compañeros nos ayudan para tenerlo presente en el día a día y nunca perder esa conexión con el ser. Airam. Claro. La indagación profunda, el esfuerzo sincero, todo lo que venimos logrando para, como leíamos, para distinguir entre lo real y lo no real. Gracias, Gisela.
¿Alguien que quiera expresarse? Si no, seguimos acá como los tengo ordenados. Guillermo, Dardo, Raúl, adelante, Guillermo. Muy buenos días a todos. Eh, Recordaba que mi papá era una persona que era capaz de explicar cosas muy complejas en forma muy simple. Y hay un dicho, ¿no es cierto?, que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y frente a eso, haciendo correlación entre esos dos conceptos o ideas que presenté, eh, la primera parte de este capítulo expresa que el mundo visto por nosotros está sujeto a crecimiento y declinación. Y la pregunta que me formulaba después de leer ese párrafo, o cuando leí Horacio, era eh, si, y si entiendo bien, si cada uno de nosotros posee el conocimiento total, es un todo, no hay, como se ha expresado, el buscador es el buscado, etcétera. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tenemos que buscar afuera? ¿Por qué tenemos que estar indagando tan lejos cuando en realidad tal vez las respuestas las tengamos todas? Y ahí lo correlaciono con lo que se expresaba un poco más adelante, de que la base de las características de cada objeto y, por cierto, de cada persona es el atma. Entonces, si el atma es nuestro patrón de referencia y somos un todo, ¿por qué buscar afuera? Bueno, un buen ejercicio está en los estudios de estas escrituras sagradas que nos permite avanzar dentro de nuestro nivel mi nivel de inconsciencia o de poca conciencia o despertar de conciencia. Y a medida que uno avanza, yo me doy cuenta, por ejemplo, de que hay algunas ideas que son relativamente simples de entender, pero a veces difícil de aplicar. Eh, Inmediatamente a continuación de esta primera línea donde dice que el mundo está sujeto a crecimiento y declinación, aparece algo que es realmente, diría yo, taxativo. Dice, Dios es, al contrario, eterno, verdadero, inafectado por el cambio. Y si eso es así, que de hecho es así, la pregunta que me hago, qué puedo hacer yo para tratar de vivir en este mundo tan lleno de alteraciones para poder acercarme a la liberación? Y creo que tal vez, de alguna manera, entre otros aspectos, creo que el seguir los preceptos de los valores o atributos, valores que se mencionaron en dos capítulos atrás, es tal vez una buena manera de ir avanzando, porque a la medida que uno tenga claridad de lo que debe hacer y claridad de objetivo hacia dónde quiere avanzar, creo que el camino es el correcto. Sin embargo, nuestras creencias limitantes, nuestras experiencias, nuestros errores y aciertos, de repente nos condicionan nuestro actuar. Y creo que ahí está la capacidad de discernimiento para poder avanzar con una mirada hacia la liberación, evitando cometer errores, que por cierto es difícil, pero creo que el camino que exhibe este texto es bastante claro y el desafío está en poder seguirlo y aplicar sus preceptos. Muchas gracias. Qué bueno. Sí, te hacías referencia a las 20 virtudes que hablaba Satyasai en dos capítulos atrás. Qué bueno. Gracias, Guillermo. Seguimos con Dardo y después con Raúl y después quienes no se han expresado si quieren. Adelante, Dardo, querido. Bueno, ¿qué tal? Buen día, gracias Horacio, buen día para todos. Y bueno, acá, como dijo Andrea, ¿no? Un enredo de palabras, sobre todo en sánscrito, y que tenemos que comprender bien porque para poderlo entender. Y la verdad fue un poco confuso, aunque parece simple, ¿no? Eh, por ejemplo, Guillermo recién decía que leyó la partecita, ¿no? del mundo que tiene crecimiento y declinación. Bueno, Saibaba habló siempre de las 6 transformaciones de todo lo que es la naturaleza o la materia.
que nace, crece, muere. El fin es la muerte o el cambio total. Siempre va a estar esa permutación y el deterioro y el final. Eh, por eso acá me llama la atención la frase que vos leíste, Horacio, donde empieza la página 190, que habla de la indagación profunda, donde empieza la página, ¿viste? Dice que tenemos que discriminar entre lo real y lo irreal. Y después, cuando dice, si uno erróneamente toma lo que ve como si fuera lo único duradero, ahí para mí la palabra único está de más, porque justamente Saibaba se cansó de decir que no es duradero, que esto es efímero, que es transitorio, que declina, que crece pero después cae. Y yo traté de leerlo en inglés, pero realmente no entiendo la frase ahí y no estoy seguro, ¿no? Pero eh, se está contradiciendo a lo que sí es real, que no cambia, no, que siempre estuvo, que permanece, es permanente, es eterno. Yo esa palabra único lo tomaría entre comillas y medio que no lo diría yo. Yo diría directamente que uno toma erróneamente esto como duradero, pero en realidad lo único real es lo otro, es el El atma. atma. Claro, claro, es Dios, es a lo que tenemos que llegar. Tenemos que esto no, esto que todo el mundo que vemos no nos tape el atma, que es lo que está pasando, ¿no? No podemos visualizarlo o realizarlo al ser porque estamos atrapados por la combinación de los elementos y las gunas moviéndose y fluctuando. Digamos, lo que vemos es el reflejo de la luna en el agua, lo que nos dijo al final de este texto. Exactamente, estamos viendo eso, y no podemos ver o como A dijo la luna. Marco, vemos el sol, pero no vemos atrás de eso, vemos el fenómeno material que está ahí tirando luz. Claro, y lo mismo con la luna y el reflejo en el agua, siempre vemos los reflejos. Acuérdense que siempre habló de reflejos en todas estas enseñanzas, de que nosotros al posicionarnos en la naturaleza y agarrarnos de esto, es todo un reflejo, es decir, siempre está siendo reflejado lo que es el Atma, pero pasa ese reflejo, esa luna que vemos moverse porque el agua se mueve, a veces ese agua está turbia, muy agitada, de distintos colores. Bueno, esos son los gunas moviéndose que nos tienen ahí confundidos de que la luna se mueve. Así que, bueno, seguimos con el tema de las palabras, ¿no? Hay más abajo de esa misma oración que dice cómo alcanzar la meta. No seguir el camino equivocado de pensar que esto es real y duradero. Bueno, ¿cómo seguir la meta? ¿Cómo cómo puede lograr el conocimiento de la realidad? Bueno, y acá lo mismo, el anhelo por conocer esta realidad viene de los atributos dirigidos a Dios. Ese dirigidos a Dios para mí también está mal, es decir, no debería ir porque es los atributos. O los tenés o no los tenés, o los buscas conseguir o no. No sé cómo lo vas a dirigir a Dios. Incluso en el Gita original, después Baba más adelante en otros capítulos lo va a decir, que está hablando de los atributos con que nacemos, las cualidades divinas con que nacemos, eh, que obviamente es por los trabajos de cada vida anterior nuestra, ¿no? O sea que hay que tomar simplemente, o tenemos atributos divinos, ciertos atributos divinos, bueno, hay que conquistar o tener todos, conseguir todos, ¿no? En nuestro comportamiento, en nuestra mente primero y en nuestro desarrollo diario, nuestra práctica de todos esos atributos. O tenemos algunos atributos demoníacos que después los va a nombrar. Así que bueno, está ahí entre los atributos divinos que poseemos y los atributos demoníacos que también podemos poseer, por lo cual no se pueden desarrollar en su totalidad los divinos. Bueno, y justamente estar ahí, intermedio, nos mantiene, dice, alejado del intento, de todo intento de saber.
nos induce a establecer lo falso como verdadero. Claro, seguimos creyendo que sabemos y estamos ahí, donde no hemos eliminado absolutamente todo lo negativo, lo demoníaco, no aspiremos a decir, sí, yo tengo todos los atributos divinos, porque algo va a estar faltando, hay que no lo deja manifestarse en su totalidad, ¿no? Como una persona divina, un ser divino. Baba siempre hablaba, ojo que la otra vez yo discutiendo, charlando todos estos temas con un amigo, hablábamos de personas que representan el mal, concretamente, ¿no? Con nombre, apellido, y decía él, pero, y yo le digo, bueno, son unos demonios eso. Y dice, no, pero si, ¿cómo va a ser demonio? Y si, o unos animales, o algo así le dije, pero si tienen cuerpo como nosotros. Y Baba eso lo aclara. Aunque tengas un cuerpo humano, no tiene nada que hacer el tema del carácter de uno. Si es demonio, no importa la figura humana. Así que no confundir. Eso creo que va a estar más adelante dicho. Bueno, y después con las palabras, sigo con las palabras acá, que esto sí que se me complicó y busqué más fuentes yo. Eh, para mí hay algo que tenemos que saber muy concretamente, y son dos palabras en sánscrito que las vimos muchos capítulos atrás, de Swabhava y Swarupa. Eh, tener bien claro, no sé si Marcos por ahí puede ayudar también, cuál es una y cuál es otra. Yo, por todo lo que investigué, dice que Swabhava habla de realidad, ¿no? De una naturaleza, pero ¿de qué forma? Bueno, que Swabhava es la naturaleza, cómo se manifiesta. Y Swarupa eh, es la naturaleza propia, es decir, la forma propia, por eso la palabra rupa. Swa significa propio, rupa significa forma, pero yo siempre creí que rupa, que significa forma, era la forma que vemos con los ojos, ¿no es cierto? Los detalles que vemos con los ojos, no, parece que no va por ahí. Acuérdense, muchos discursos, Sai Baba dice a los estudiantes, los llama cuando inicia los discursos, premas guarupa, le dice. Y se traduce siempre en español, me acuerdo, archi de memoria, esto no está por acá, encarnaciones del amor, encarnaciones del amor. Entonces yo digo, ¿cómo calza esa traducción con rupa, que es forma, que literalmente quiere decir forma? Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo que hacer para distinguir el tema de la naturaleza real, de la naturaleza manifestada, de, del ser, de la conciencia infinita, que en este caso Krishna habla como él, ¿no? Que él es el ser, no desde la figurita de Krishna o el personaje, sino que él está hablando como que él es el ser en toda su totalidad y dimensión. Entonces, eso lo vamos a tener que ver bien, estudiar bien claro, ¿no? Las naturalezas y verdadera. Ah, sí lo habíamos visto. Muchos capítulos atrás, habría que buscarlo, Horacio, pero Krishna enseñó que tenía una naturaleza superior y una naturaleza inferior, y estaba Ujú. relacionada con estas dos palabras. Así que bueno, la naturaleza inferior supongo que es Swabhava, y la naturaleza, eh, perdón, la inferior es Swabhava y la superior es Swarupa. Pero bueno, volviendo a las palabras acá, cuando empieza a hablar de em, eh, que las características de los gunas son artificiales, y la repite mucho esa palabra artificiales, como que cuando con el barro se hacen las ollas, todo eso es artificial. Bueno, más que artificial, acá yo busqué la palabra original que está escrita, y es kalpaná, que la pudimos haber visto en el Yoga Vasista, yo la recuerdo esa palabra, que significa imaginación, ideación, creación o fantasía, y etcétera. Entonces, está queriendo decir que todo lo demás es imaginado, un producto de la mente. Entonces, cuando vuelve a utilizar de que el barro es lo único real en esa analogía, ¿no? Y todas las formas que se puedan hacer del barro son imaginadas o creadas,
está haciendo algo eh, distinto. Y acá lo llama artificial. Es nomás como para que la tengamos en cuenta, porque tantas palabras que me mandó a investigar bien esto de qué se trata y bueno, todavía tengo que seguir dilucidando, ¿no? Para mí mismo. Eh, o sea que, como para que quede claro, todo está basado en el barro, todas estas vasijas, platos, ollas, todo lo que se haga. Y bueno, así lo mismo, todo lo que vemos y el mundo completo está basado en el ser único que está en todo ello, ¿no? Porque dice, cuando el ser es puro y único, dice, yo no tengo unas, dice Krishna, yo no tengo unas, pero sí estoy en ello, porque cuando las gunas más todos los elementos se manifestaron, sigue estando Dios ahí adentro, el ser, la conciencia infinita. Así que, bueno, y después le dice que no puede, Arjuna mismo dice que no puede separar el mundo de la existencia, es decir, si hay mundo hay existencia. Bueno, justamente están conectados, por eso tenemos que verlo como divino al mundo, como así empieza la lectura de hoy, ¿no? Hay que reconocerlo como Dios, dice en el primer renglón, segundo renglón. Hay que reconocerlo este mundo como Dios. Y, y porque todo lo demás está sujeto a cambio. Bueno, Horacio, eso es lo que puedo aclarar más o menos. Qué lindo. Muchísimas gracias, Ardo, querido. Raúl, vamos con Raúl. Después también están para expresarse si lo sienten. Está Teo, Sebastián, Juan, Rosana, Nancy, Lili. Miguel ya me había mandado un mensajito ayer por WhatsApp que iba a estar de oyente, pero bueno, si quiere expresarse también. Adelante, Raúl, querido. Buen día, Zaira Matados. Estaba haciendo memoria que hace unos 36 años que conocí al señor Sai y cuando él llegó a mi vida comencé a mandarle una catarata de preguntas y Tipo Arjuna. imparable, tipo Arjuna, pero increíble. La cuestión es que en lo que va de estos 36 años, creo que el Señor en su infinito amor me ha respondido prácticamente un 95% de mis dudas, me pregunto, y creo que es una bendición, una gracia que Él haya sido tan amoroso y bondadoso conmigo. Y lo que aprendí en ese recorrido es que la clave de todo esto era la entrega. Por eso, como lo he mencionado en más de una ocasión, me levanto y le digo, Señor, vamos a trabajar, vamos a pasear, vamos a vivir la vida hoy. Entonces me voy de la mano con Él y me acuesto a dormir con Él. Entonces esa parte estoy realizando lo que Él está queriendo que haga, que es, Él dice que esto es una obra de teatro, que Él es nuestro guionista y que Él nos indica qué es lo que tenemos que hacer en esta obra de teatro, que Él sabe eh, cómo va toda la historia y cómo termina. Así que nosotros debemos simplemente seguir el libreto. Y lo que trato de hacer permanentemente todos los días es seguir el libreto. En ese proceso estamos transitando todo esto que se está comentando, que la dualidad, que la no dualidad, que si quiero esto, que si quiero el otro, que si tengo lo más sutil, lo menos sutil. Yo simplemente vivo, circulo, camino, y cuando llega la noche, le digo, Baba, hacete cargo y trata de reformar todas las cosas que están mal, trata de corregir las que están bien, así mañana soy un poquitito mejor y qué sé yo, y entro en el sueño profundo, que es el estado más puro de conciencia que se estaba mencionando ahí. Pero en última instancia, por más que sea el estado más puro de conciencia, el sueño profundo está en mi cuerpo, en el cuerpo de Raúl, que está dormido, que está inconsciente de que está dormido, pero esa conciencia es uno con Dios. Pero en definitiva es todavía, ¿por qué sucede esto? Y porque todavía
estamos en la dualidad, aunque estemos en ese sueño profundo. Entonces, simplemente lo que yo creo de todo esto es que en mi caso personal, en todas esas consultas y dudas que sigo teniendo, ese 5% que está como deshojando la margarita de a poco, y que se terminará de deshojar en esta o en otra vida, es lo mismo, no tiene importancia, pero irá caminando. Lo importante es caminar con él y ver cómo me levanto mañana, o sea, cómo voy viviendo día a día con él, cómo me ha preparado este grado de dualidad entre lo que hablábamos recién, entre lo que es lo correcto, lo incorrecto, lo demoníaco, lo amoroso, etcétera, todas estas cosas que nos surgen en el devenir del día, del transitar en nuestra existencia dual. Así que bueno, eso es lo que me pasa, o sea, es la entrega, es caminar con él. Y yo estoy feliz. Sairam. Qué lindo, Raúl, qué lindo. Ahí le estoy mandando por chat a los que no se han expresado si pueden seguir. Y bueno, y justo terminaste, Raúl querido. Le mandé a Seba, a Teo. Bueno, está Rosana también que puede expresarse. Nancy, que sos bienvenida, Nancy, si querés también expresarte. Lili, Juan. Y bueno, quien quiera expresarse, Sairam, ábranse. Adelante, Teo. poquito. Sairam. Bueno, yo creo, en mi humilde manera de entender, que al habernos separados de Purusha y sumergirnos en Prakriti, en las fluctuantes manifestaciones, como dice acá, hace que estemos empantanados. Y para poder salir de este pántano y volver a la base, Swami nos ha dado todos los elementos. Por ejemplo, uno de los atributos que debemos de captar es la verdad, nuestro propio ser, nuestra propia verdad. Eso es lo que hace que estemos empantanados. Es una cualidad innata, porque es nuestro propio ser. Yo digo, ¿cuántas cualidades demoníacas habremos expulsados a través de estos conocimientos en estos largos años que lo venimos haciendo? ¿Y cuántos más nos quedan por expulsar? Para mí depende del poseedor de cada una. Zaira. Mira, qué bueno. Gracias, Teo. Seba, querido, adelante. Buen día, Zairam, ¿cómo les va? Muchas gracias por el espacio. Bueno, hermanos, agradecemos a Swami la oportunidad que nos brinda de compartir la reflexión acerca de sus mensajes. En el texto que leíamos hoy me resonaba mucho esta constancia siempre del saber separar, digamos, lo que es realmente la verdad, lo constante, lo divino, la presencia de la divinidad inmanente en toda la creación y, y bueno, de lo que es su manifestación material a través de los 5 elementos, y que en una parte también hace referencia de que si aceptamos estos 5 elementos tenemos que aceptar también los 25 tattvas. Y me acordaba de un mensaje de Swami que estaba leyendo hace algunos días, buscando mensajes para hacer un tríptico para una conferencia pública en Córdoba, que iba a dar Leo Guter y Claudio María Domínguez, y me acordaba que uno de los mensajes que había tomado de un discurso del 13 de julio de 1965 decía: el secreto está en descubrir la fuente de la alegría interna, esa que nunca falla, siempre plena, siempre nueva, pues viene de Dios. Me acordaba de esto, de cómo el lograr hacer esa diferenciación entre lo que es transitorio a lo que es realmente lo permanente, y afianzar en nuestra conciencia en eso que en verdad está manifiesto en nuestro interior, digamos, nos va a permitir el acceder a esta fuente de alegría interna que refería Sai en el texto. Y en el contexto del texto nos decía el mismo Sai Baba también,
que para eso servía reflexionar acerca de las 5 envolturas que son parte de los 25 tatuas que refiere el texto acá. Las 5 envolturas son el cuerpo de alimento, el cuerpo del prana, el cuerpo mental, el cuerpo intuitivo y el cuerpo de bienaventuranza, que en sánscrito Swami refiere como Anamaya Koya, Pranamaya Koya, Manomaya Koya, Vijnanamaya Koya y Anandamaya Koya. Que cuando uno va afianzando su conocimiento acerca de cada uno, qué representa, digamos, eh, y también los valores asociados que asocia Educare, digamos, a cada uno de ellos. Cuando dice que el valor asociado, digamos, al cuerpo físico es la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, el valor de la rectitud, digamos. Que si uno actúa desde ese ángulo de la realidad, digamos, de su accionar, hay una armonía en ese cuerpo físico que después se va a manifestar en el cuerpo del prana o el cuerpo siguiente como amor. Cuando fluye el prana uno no está. Después en el cuerpo mental el valor asociado es el de la paz. En el cuerpo de intuitivo el valor asociado es el de la verdad, porque tiene que ver con esto de no autoengañarnos y percibir esa verdad que proviene del Atma, del espíritu, sin ningún tipo de, de autoengaño, digamos. Y después el valor asociado al cuerpo causal es el valor asociado el de la paz, porque a nivel de ese cuerpo es donde se empieza a manifestar nuestra vivencia de unidad con esta conciencia átmica que refiere el texto. Entonces es como si de repente nos hiciera siempre este énfasis en decir, busquemos esta verdad constante, busquemos esta esencia que es la base de todo esto, que está más allá, que no somos este cuerpo con estas envolturas, que somos eso más profundo. Para mí eso es que parece tan complicado, tan enredado, que Somi también nos dice, sean simples y sinceros nomás, no se enrosquen tanto. Como dijo Guillermo, el papá, ¿no? Que decía. Sí, sean simples, pero bueno, cuando parece complejo cuando uno la escucha, pero yo siento que todo mi trabajo en el consultorio, todo lo que hago, aplico mucho esto de las 5 envolturas, sobre todo en la medicina china donde se habla mucho de las líneas de energía, del prana, con otros nombres, pero los nadis le dicen en la India, bueno, en China le dicen los chins, a los canales de energía, entonces veo que todo eso está manifiesto. Cuando hablamos de la mente también, y que la mente en verdad es la que nos hace vivir esta ilusión de la separación del resto, porque en verdad estamos unidos a todo lo demás, porque nuestros planos más profundos es como una montaña, ¿no? Primero está una montaña, en la base de la montaña se termina uniendo a todo el valle y a toda la cadena montañosa, que somos todos los seres, o que es el principio de unidad universal. Entonces vamos desde lo físico hasta esa base, en la base en que todos nos unimos y todos somos una conciencia única, como decía Jung, que hablaba del inconsciente colectivo, y que en ese inconsciente estamos todos fundidos. Entonces es una experiencia que nos invita a algo gozoso, ¿no? Que siempre estamos buscando hacia afuera, siempre estamos buscando que si alguien se alejó, que si alguien no está, que si lo perdimos, que si nos peleamos, o que si perdimos un objeto, si no lo tenemos. Y cuando vamos hacia nuestro interior nos descubrimos que hay una conexión con todo eso a través de estas 5 envolturas. Este, que no nos falta nada, que todo está en nosotros, digamos. Y me acordaba también esto que decía Swami, una cosa más y ya dejo mi certamen complejo y enredado. Esta cuestión de que Swami nos decía que Dios estaba como la manteca en la leche, ¿no? Y que había que hacer un proceso de batido para, para poder ver ese contenido, que se separara la crema y uno poder ver cómo realmente en ese líquido estaba. Entonces las prácticas espirituales representaban ese proceso de batido, que es todo lo que Swami siempre nos invita a realizar para poder experimentar esta presencia divina inmanente, digamos, que está en todo. Bueno,
Muchas gracias. Seba, te saco de lo lindo que dijiste. ¿Qué está por haber una conferencia pública en Córdoba, dijiste, o una pasada, hacías mención? No, no, va a venir el 21 de agosto. Estamos planificando el viernes 21 de agosto a las 19 horas. Si quieren les hago todo el... Hacemos el Tirá, chivo. tirá un chivo que me interesa. Vamos al chivo. Comparto pantalla, les pongo el afiche. No. Para que lo busco. Lo tengo por acá a mano la ficha, así no, no invento nada. Vamos, ¿Qué, vamos. Claudio María Domínguez, Leo Guter, así van a ir? Claro, va a estar. Ahí les paso la. Qué lindo. Sí. Creo que después van a estar en Tucumán. Mirá qué bueno. Es así, viernes 21 de agosto a las 19 horas en Tucumán al 467, calle Tucumán 467, Córdoba. Tucumán es Ah, la calle. Está bueno claro. lo que me estás diciendo, Rosana, porque entonces veo que hay una falla acá en el afiche. Tendría que poner calle Tucumán para que la gente no se crea que es en Tucumán. 467 Córdoba. Mirá qué A las Claro, bueno. yo me 19 confundí, horas. pensé que era Tucumán. Pero mirá, fantástico lo que me decís. Ya tenemos algo más para Qué corregir en bueno, en la qué difusión. bueno, Así que bueno, qué si bueno. Mil gracias estamos, por la data. estamos contentos Gracias, Seba. con ese proyecto. Bueno, que Swami nos bendiga a todos y un Así abrazo sea. grande. Gracias por el espacio. Gracias. Ya que Zaira. estás, Rosana, si podés seguir. Adelante, Rosana, con Hola, lo que más te impactó, lo que quieras manifestar. hola Sairam, a todos. Bueno, sí, iba a decir algo, pero también me llamó la atención lo que dijo Raúl, que habló de la entrega, que justamente el Bhagavad Gita es el libro de la entrega, es el canto del Señor, que está en dos partes. La primera es la duda, es cuando están en el Kurukshetra y Arjuna duda de accionar. Después del canto del Señor, donde Arjuna le dice que, sintetizando muchísimo, tiene que hacer la acción necesaria, Arjuna entrega. ¿Y qué entrega? Las riendas del carro. De manera que él actúa y Krishna guía el carro. Así que es lo que hace Raúl todas las noches cuando entrega. Y lo que a mí me llamó más la atención de la lectura al principio, cuando dice que los suras y los asuras son lo mismo. ¿Viste? A mí también. Bueno, resulta que yo estoy muy tocada y creo que todo el mundo por las sucesivas divisiones que hubo en nuestra organización. Y esto me sirve mucho porque los suras y los asuras son opuestos, pero son lo mismo. Y son lo mismo porque ambos pelean por el néctar de la inmortalidad. Entonces lo que yo deduzco que hoy me vino así es que es la dualidad, o sea, ¿por qué la creación está diseñada en dualidades? Porque es la dualidad lo que mueve la rueda de la evolución. Sin dualidad no habría evolución. Entonces es el plan divino que haya dualidad. Esa es la, El juego. la idea que no, la idea que yo saco para entender por qué nos dividimos, nos juntamos, nos volvemos a dividir, porque siempre nos juntamos en un escalón más arriba. Así que bueno, eso es lo que yo entendí hoy. Gracias. Qué lindo. Vos sabés que yo lo iba a tirar después cuando si alguien más no quiere expresarse, porque a mí me llamó la atención. Y ya que está lo leo, donde dice mi querido cuñado, ya empieza así, mi querido cuñado, ya eso me vuela la cabeza porque si el mensaje de Krishna es constantemente Advaita, ya lo está rotulando como alguien separado y ilusorio y lo mete en maya al decirle mi querido cuñado. Pero bueno, el juego de Krishna. Mi querido cuñado, los devas, o sea, los dioses, y los asuras, los demonios,
no son dos grupos distintos y separados. Se les divide así con base en la distinción de sus características. Pues bien, las características de los gunas son artificiales, no son dos grupos distintos y separados. Se les divide así con base en la distinción de sus características. Y digo, qué interesante, y ahí recuerdo siempre las palabras de Marco Erice, que Marco Erice dice todo es referencial, y en base a que todo es referencial, de ahí nuestros puntos de vista para el análisis de esa lectura, ¿no es cierto? Así que después te vamos a dejar, Marquito Erice, si sos tan amable, para que te expreses sobre esto, que es un tema muy interesante. Como siempre venimos repitiendo y lamentamos que no esté Albina, que siempre para esto es una santa expresándose, acá no hay bueno ni malo, acá es nosotros los que consideramos que son buenos y malos. Y creo que en base a eso también la expresión que acá nos hace Krishna. Eh, a ver, no sé si alguien quiere expresarse de los que no se han expresado, como Nancy, como Lili, como Juan, y no sé si alguien más pierdo por acá. Y si no, el que quiera expresar sobre esto también, o Marco, si podés expresarte. A ver, Nancy, que ahí. Hola, Om Sairam, buen día, gracias, hermoso, estoy embelesada y me embeleza mucho la sensación, la certeza de ser el barro y mantenerme en ser el barro, más explorar, indagar, observar con detenimiento todas las formas posibles, todas las formas de la vasija, que soy también, sin perderme en la vasija, en la función, en el adorno, en la forma, sino mantenerme en la conciencia de ser el barro. Y entonces siento que más que transformaciones son extensiones. Yo lo entiendo como esas extensiones donde me puedo ver siendo uno y siendo otro, sin juzgar, sin calificar, simplemente un poco retomando la expresión de Raúl con su permiso, y es fluir, ser, permitirme ser esa extensión, y con la venia de Swami. Él es el hacedor, es el que permite tanta extensión, tantas formas. Eh, embelesada la palabra que resumiría todo esto que estoy escuchando. Muchas gracias. Qué lindo. Sí, sí, a mí también me llamó eso la atención de que uno se juzga si es una vasija grande, si es una vasija chiquita, si está rajada, si está vieja, si está linda pintada. Al fin y al cabo no olvidamos que somos todos de barro y nos vamos a la forma y a cómo está esa forma y vemos lo irreal como real y bueno, en base a eso es lo que Krishna nos está diciendo, che, pónganse las pilas, hagan un esfuerzo sincero, una indagación profunda, como decir, que son barro, basta de las formas de ese barro. Así que bueno. Recuerden que hoy no tengo acceso a los micrófonos y por ahí tienen abierto sin querer. Apáguenlo, para que no haya interferencia. Ahora Rosana lo tenés abierto sin querer. Hoy justo no tengo acceso a eso. Marco, Eriza, y sos tan amable. Esa inquietud, bueno, lo que marcó Rosana y también a mí me llamó la atención que dice, ¿qué demonios? ¿Qué dioses? Si son lo mismo. ¿Por qué ¿Qué lo... demonios es esto? Jay Sairam. Eh, ah, Tal vez puedas parecer muy redundante cuando expresa Marcos esta cuestión de que todo es referencial. Pero si aplicamos la referencia, recordemos que esto es el discurso del Samkhya. ¿Ya? O sea, en esta parte es el Samkhya. De hecho, los tattvas son desde el enfoque del Samkhya. Entonces es necesario entender qué se quiere decir con lo que se dice según el marco de referencia que tengo como análisis. Claro. Entonces surge una palabra acá que se llama la percepción. O sea, nosotros venimos estudiando el Advaita, Vedanta, y las gran diferencias, que son los dos caminos,
es que uno parte de la presunción de que yo soy un total ignorante, que no sé nada de nada, en el cual agarro el Samkhya, el yoga, o sea, es decir, uno de los darshanas o los puntos de vista, los caminos, el budismo, o sea, es decir, cualquiera de los caminos. Y la otra, el planteo que es fundamental, que es el tema de el Vedanta Advaita. O sea, el Vedanta tiene Dvaita, Visishta Advaita y Advaita. O sea, aparte la idea, a diferencia de todos los caminos de pasar por la ignorancia, de que yo ya soy eso. Claro. Yo ya soy la conciencia. Entonces, es percepción. Entonces, por eso se habla de que la conciencia es observadora. Es simplemente observadora. ¿Y cuál es la diferencia? La conclusión. El problema no está en la percepción. El problema está en la conclusión. Porque la conclusión define e identifica el tipo de paradigma, de creencia que tenemos. Ese es el problema. Entonces, Advaita te enseña, de entrada, el Vedanta te enseña a no concluir, porque la conclusión, y la primera de las conclusiones surge por el pensamiento y después en la palabra. Entonces, pensamiento, palabra y acción. La palabra, nosotros en el Gayatri Mantra, o sea, lo que define el Gayatri es Vak. Vak es la expresión del universo en forma de sonido. ¿Y cuál es digamos, el órgano externo, el Mahabhuta, o sea, la lengua dentro de lo que es el Samkhya? Porque dentro de lo que es el yoga tenemos los órganos de excreción, la mano, o sea, es decir, pero Swami es bien clarito y lo vamos a ver en los 34 discursos. Entonces, la lengua ya expresa la manifestación, porque el Aum no necesita lengua para manifestarse. Aum. No hay lengua. Lo posterior es lo que genera las creencias, los paradigmas, cuando lo escucho. Entonces, el camino, a mi juicio, que nos ayudaría en la comprensión de todo lo que es prescriptivo, porque las virtudes son inherentes a la expresión, inherentes, digamos que se expresan desde el ser en los gunas. Pero, digamos, es importante entenderlo también, pero la forma que se va a expresar ya físicamente es a través de la palabra. Por eso Swami dice que el silencio es el habla del buscador espiritual. ¿Qué significa silenciar? No es solamente silenciar la lengua, sino silenciar la mente. O sea, ¿y cómo silencias la mente? Con la observación. Entonces, en Vedanta se enseña que tienes la percepción y la conclusión. La idea consiste en no concluir. Y Marco, Entonces, con respecto a no concluir, ¿está bueno el dudar? Porque es indagar el dudar, ¿no? la duda es por desconocimiento. La duda es por desconocimiento. Pero ¿de dónde proviene la duda? O De sea, la es ignorancia. respecto de... La duda tiene que ver con la mente, porque el intelecto discierne. ¿Cuál es la diferencia aquí? La duda es mental, ¿ok? Horacio, la duda es de la mente, de manas. Porque el intelecto, ¿ya? No puede ser duditativo, porque Krishna representa Buddhi, el intelecto. Por eso Swami habla del intelecto superior e intelecto inferior. Pero el intelecto inferior lo llama meta, o sea, es el intelecto ocupado en las cosas del mundo, y el intelecto superior es buddhi.
cuando se le entrega, como decía Raúl, las riendas a Krishna, Krishna representa a Buddhi, que es la voz de la conciencia en el Antakarana. Pero cuando uno está en el otro estado, cuando ya no hay ni siquiera discernimiento ni discriminación a través del, digamos, del Atma Vichara, del Atma Vidya, como tú decías recién, la duda surge cuando voy comparando, porque yo tengo dudas y comparo, ¿correcto? O sea, la duda no surge si comparo, pero la duda está en la mente. Cuando uno calma la mente, surge la intuición. Surge entonces la expresión, y Swami lo dice en uno de sus discursos, el intelecto, Buddhi, es la voz de la conciencia. Es la voz, la expresión de la conciencia pura. Entonces el asunto es, como ejercicio, el de percibir y quedarse mosca. O sea, como se dice en Argentina, quedarse mosca, o sea, ¿Por qué quedarse juzgar, no? ¿Por qué juzgar? no juzgar, no concluir. Por eso se habla del testigo. Solo que la palabra testigo en algunos contextos no es bien utilizada porque indica que el testigo, en algún momento dado, tiene que rendir cuentas frente a alguien. O Claro. sea, el testigo vio algo y hay una acción posterior. Por eso más bien se asocia al observador. Las traducciones al español a veces no utilizan la palabra adecuada porque inclusive traducir desde el sánscrito, por lo que he sabido, no resulta tan fácil ya la traducción. Mm, Recordemos que el sánscrito es una lengua que no fue creada por el hombre, o sea, es infinita, es una lengua manifestada. Entonces, a veces nosotros en la decodificación limitante del lenguaje no decimos la cosa tal como realmente es, o se nos olvida algún elemento. Pero, mm. pero desde lo que he aprendido, la mejor manera, y sobre todo lo que hablaba Rosana recién, Ahora es le damos no, paso al que dio la palabra. sí, no hay digamos, no concluir. Yo sé y me enteré en estas semanas, o sea, me enteré de cosas con respecto a la organización SAI y las separaciones que hubo en Argentina, que hubo otra separación más, o sea, van separándose y armándose grupos, Ah, solo sí, en porque queremos Argentina. ser muchos. No, no, pero escúcheme, ya hay 6 organizaciones SAI internacionales, hay una Eso. en Sí, sí, Dinamarca, sí, hay no otra en importa. Noruega, Sí, otra, sí, sí. o sea, es decir, entonces, el Estoy asunto es ilusorio. decir, total, todo esto es Maya. Y cada uno es Atma, cada uno es Brahman. Entonces, déjalo que se exprese en su forma, manifestación, como quiera. Me dice, no se preocupen de eso. No se preocupen, si los que se van es porque yo los he sacado. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar de algo que no cierra, que no agrega valor? El tiempo es tan cortico. Ya es mejor tenerlo para percibir. Y la alegría consiste en eso, en percibir y no concluir. Muy Percibir y bien. no concluir. Y les aseguro, ayuda un montón. Claro que puede surgir una reflexión inmediata, o percibo, digo, no, esto no me cierra, pero no me cierra porque hay discernimiento. Y ahí viene el segundo paso, no actuar. O sea, actuar la no acción, actuar la no actuación, no reaccionar, dice Swami, actuar. Entonces, el asunto es la observación y controlar los sentidos. Swami dice que en el camino del proceso evolutivo, en el progreso del sadhana, lo importante es conocer el cuerpo, ¿ya? Conocer el cuerpo. Pero el sadhana, Swami dice una cosa que me ha impactado mucho, que el sadhana más importante es el de superar el antakarana, el de superar, o sea, es decir, sobrepasar el antakarana, que viene a ser la mente, el intelecto, la memoria y el sentimiento del ego. ¿Se entiende? O sea, es decir, ¿y cómo se logra eso? Y hay un mecanismo, hay un mecanismo. O digo todo neti, 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 esto no es, esto no es, esto no es como un proceso de eliminación, o esto, yo soy todo esto, soy todo esto, soy todo esto. Los dos caminos, pero son absolutos.
son absolutos. Uno elige el que quiere. ¿Ya? Y puede tener los dos, es decir, de repente la mente se dispara y decir, no, esto no es verdadero, o sea, esto no es Atma, esto no es Brahman. Pero también Swami, cuando hablaba con un estudiante, le dice, ¿ves? Todo esto es Brahman. Entonces, ¿cuál tomo? Y aquella que se conecta con mi corazón. Jai Sairam. Qué lindo, don Marco, querido. Rosana, ¿querías aportar algo sobre lo expresado? Quería señalar que la diferencia entre el manas y el buddhi, que hablaba recién Marcos, que justamente son las partes del Gita. El pensamiento es lo que lleva a la duda, se genera en el manas, y el buddhi es la certeza, es el insight donde se supera la dualidad que genera el pensamiento, que genera la duda. Y desde el buddhi, esa certeza es lo que guía la conciencia hacia el cuerpo de gloria. Ujú. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera expresarse, decir algo que le quedó? Nos quedan unos minutos, así que siéntanse cómodos y libres para decir lo que sientan. Horacio, no, puedo agregar, ¿vieron donde dice la quíntuple proliferación de cada elemento? Sí. Eso está, para el que le interesa, está muy bien detallado, completo y hasta difícil de comprender por qué se separan así. En el Prasnotara Bhajini de Sai Baba, creo que era el primer capítulo. Por ejemplo, Marcos habló anteriormente, Marco, de los sentidos, los indriyas, los ñanendriyas, karmendriyas. Bueno, y ahora habló del antakarana con esos cuatro componentes o cuatro funciones. Bueno, Baba le agrega, habla de quíntuple proliferación, cada elemento cinco cosas. Bueno, ahí Baba le agrega, por ejemplo, el conocedor. A esos cuatro de manas, budichita, ahankara le agrega uno más que es el conocedor. Y bueno, y así cada elemento. Eso está muy, muy lindo y muy bien explicado ahí en ese libro, para el que lo quiera entender, ¿no? Bueno, eso nomás. Y acá cuando repite éter, a veces dentro de los cinco elementos, que es el más sutil, está hablando de la kaya, nada más que lo pone en el libro así, ¿no? De los cinco elementos, el más sutil de todos. Qué bueno. Qué lindo, gente querida. Bueno, si no hay más para agregar en el día de hoy, vamos a utilizar lo que Marco Erice nos dijo, el silencio, como sabiduría, como método de expresión de sabiduría. Le damos gracias a Dios, gracias a todos, hacemos unos interesantes y el sábado que viene, Dios mediante, concluimos este capítulo 25. Que estén todos muy bien, estemos todos muy bien. Uno interesante. Shanti, Shanti, Shanti. Gracias, muchas gracias. Zaira, Zaira, gracias. Feliz fin de semana. igualmente.